política con esa frase. Sin embargo, Heisenberg, Bohr y todos ellos siguieron y probaron que sí, que sí juega a los lados, todo tranquilo, que la cosa no es positivista, estrictamente definida, sino que es probabilística, que es probable que el televisor funcione o no, sin embargo él se prende. Porque recuerden que todas las partículas con las que funcionan las pantallitas estas o estos aparaticos son cuánticas. De alguna forma eso es una estructura cuántica que uno está dominando, jugando con estados probables del sistema, de alguna manera. Pero bueno, sí, obviamente, la causalidad, la casualidad y todo eso están conectados de alguna forma. ¿Sí estamos? O sea, el tipo está buscando una penicilina y es posible que la encuentre. No sé si de la manera que la encontró, pero de que la encuentre es posible que la encuentre porque está en el juego de buscar curar eso. Listo, mi amiga, estoy desesperado por oírte a vos, cuéntamelo todo. Ya que quiero irme a hablar de Galileo. No, yo creo y comparto la opinión, no creo que sea suerte. Básicamente es eso. ¿Qué es? Yo pienso que es probabilidad. Es probabilidad. Claro, tanto que intentan y pues ellos son buenos, o sea, ellos digamos que son más observadores en los experimentos o cosas así. Entonces si él intentó ya muchas veces lograr un experimento, pues de pronto no es tanta suerte que llegue a unas condiciones. Y yo pensaría eso. Ok. Sí, mi hermano. Pues era que la suerte pues juega un papel importante, pero pues las condiciones son las que dan al avance de la ciencia. Es necesario que para el avance que tengamos las condiciones necesarias para que ocurra ese avance. Ese avance. Listo. Pero es curioso que para que avance la ciencia, pues en esos ejemplos que el profesor dio siempre, como los descubrimientos como la radio, la fotografía. Ok, hermano, sígueme contando para qué. Ya lo ha hecho como 2 veces, ustedes tranquilos. La fotografía, la radio, tuvo que haber sido algo, pues sí, lógico, pero que se debe a que ciertas condiciones se dieron favorables, es decir, que no conocemos o sea, no podemos como humanos conocerlo todo y necesitamos de algo más, en ese caso de la suerte, que nos impida conocer y abrir otro campo, porque eso fue lo que pasó con la primera fotografía y con lo de pues, los modelos moleculares. Incluso con los rayos X. Sí, claro, entonces es como necesitamos de una parte causal o algo, no sé, que un tercer elemento que no consideremos que nos dé un resultado y que abra otro camino. Sí, ok. Bueno, bien, eso es un carretazo ahí interesante. A mí me pareció chévere porque cuando me puse en la tarea de escribir algo como eso, tuve que leer varias cosas, buscar ejemplos y encontrar cosas que nunca había leído porque nadie me enseñó eso en el pregrado ni nada de eso, que es, por ejemplo, serendipia y esas cuestiones, ¿sí? Donde ni idea, o por ejemplo el cuento de los magos del serendipí y cómo surgió el concepto de serendipia, eso yo nunca lo había leído, o sea, es una cosa completamente exótica para mí, es rara, no, nunca había mirado eso, ¿sí estamos? Entonces a mí eso me pareció realmente chévere, digamos, arriesgarme a hacer eso, que nadie me obligó, nadie me presionó, simplemente, pues, hacerlo, ¿sí? Sin permiso de nadie, sin consultarle a nadie, esté bien, esté regular, cuánta gente esté en pro, cuánta gente esté en contra, simplemente uno que escribe un pensamiento, lo desarrolla y pues miren lo que le puede uno llevar a encontrar, ya más allá de que sea 100% cierto o no. ¿Sí me van a entender? Eso me parece a mí chévere. Bueno, pero volviendo al juego, aterrizando acá, nos queda un detalle por mirar y es lo que leíamos en el libro que estamos revisando ahorita y lo que tenía que ver con el origen de la ciencia moderna, o sea, con Galileo. Y como el juego de Galileo, la iglesia, bueno, un sinnúmero de cosas ahí nos tienen un poco en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Galileo? Empecemos con mi amigo, Galileo. Sí. No. Galileo,
¿Quién leyó lo de Galileo? Tocas preguntar aquí quién leyó lo de Galileo. Un poquito. Galileo, ¿quién leyó a Galileo? ¿Nadie leyó a Galileo? ¿No? ¿Mi amiga leyó a Galileo? ¿Ah? Él leyó a Galileo. Preguntémosle a él que leyó a Galileo. Preguntémosle a él que está inspirado con Galileo. ¿Qué leyó? ¿Qué recuerda? La parte de la historia, como, pues, él, estaba como la idea de que del egocentrismo, que el sol era el centro del universo y que pues, los planetas giraban alrededor de él. Y pues, pero también está la época de él, que es la Inquisición y eso. Que pues, esas ideas van en contra de lo que decía la iglesia, entonces él no podía ponerse a... O sea, él decía que no... Sí, exacto. No podía tomar lo que decía Copérnico de eso como veracidad, porque ahí mismo lo podían juzgar. Él no lo tomaba, era como de hipótesis, que se podía, era como razonar acerca de eso, o sea, ¿qué se puede decir si lo tomamos? O sea, no tomándolo como verdad, sino de hipótesis. Okay. Bueno, recuerden que hay algo importante. Recuerden que nosotros estamos en un juego, en un camino desde la antigüedad hasta lo que habíamos denominado positivismo, ¿cierto? Con Comte y toda esta gente. Y entonces, en ese punto lo que nosotros estamos haciendo es volver un poco al pasado. Nosotros hemos viajado sobre la teoría del conocimiento, pero por ejemplo nunca hemos mencionado mucho, no nos hemos centrado en Galileo. Porque Galileo es fuente de origen más como el conocimiento científico, ¿sí estamos? Como la parte experimental, de alguna u otra forma es como el papá, y eso suena un poco sospechoso, pero es como el papá del empirismo. Pero no es el empirismo que nosotros vimos, donde la gente está obsesionada por dar explicaciones a un fenómeno como con argumentos físicos sin mucha matemática, sino que él ya está matematizando. De hecho hay una frase muy chévere en el libro y es, él le dice a uno, miren, en el momento en que está Galileo, la gente habla de Dios, habla de la religión, está clavada con la idea de Dios, e incluso Galileo, para evitarse conflictos mentales serios con la gente, no se sabe si es porque él realmente tiene esa cosmovisión o no. El hombre dice, es que Dios es el arquitecto, es el que sabe, o es el geómetra perfecto, ¿usted me va a entender? O sea, que el tipo es el que habla de la geometría, él fue el que diseñó el mundo y por eso es el geómetra perfecto. Entonces, cuando él dice eso, se libera un poco de esa presión religiosa que hay en el momento, porque es que para entender a Galileo toca es ver el contexto, ¿sí estamos? Además que hay algo muy interesante que dice el tipo en el libro que a mí me gusta y es, él dice, Galileo es muy religioso, como la mayoría de gente de su época, pues todo el mundo es creyente, pero él no se da cuenta de lo que está haciendo cuando lo hace, en el sentido de que él, al plantear las hipótesis de Copérnico como un juego, que hay mucha gente fuera digamos, del contexto de Italia que empieza a tomar eso en serio, entonces él empieza a fragmentar o a generar, digamos, una ruptura en visiones cristianas, en visiones de la Edad Media, ya, de una las está cortando, pero él no sé qué, él no se percata de ese hecho. De hecho me gusta mucho que el tipo en el libro me hace entender, por ejemplo, cosas que yo poco entiendo y que yo creo que casi ninguno de nosotros entiende y que casi la gente en física o en matemáticas o en esos ámbitos no entiende. Por ejemplo, cuando habla de Nietzsche, y el tipo habla de Nietzsche y entonces dice, es que Nietzsche dice, hay un momento en que habla de la muerte de Dios, ¿sí? Pero cuando uno no está en el contexto de la teoría del conocimiento, cuando uno no está en el contexto del marco histórico que hemos seguido hasta acá, uno no entiende a qué se refiere Nietzsche, hasta que no, digamos, revisa un documento como este, en donde el tipo le muestra a uno que habla de la muerte de Dios, en el aspecto de que sin darse cuenta, y el man habla de Galileo y dice, y como Galileo fue el primero en manchar sus manos con la sangre, y eso suena terrible, y en la actualidad suena terrible, con la sangre de Dios. Es decir, porque él empezó a hacer mella, a hacer daño a la estructura religiosa que estaba establecida en el momento histórico. Y eso trae como consecuencia que en el futuro todo el mundo empieza a jugar ese juego, porque empiezan a aparecer más y más que científicos o gente que está en esa estructura. Entonces, como todo el mundo empieza a bolear ¿qué? Cuchillo a esa idea. Así lo plantea el documento, así lo plantea esa idea, ¿sí? Es algo muy interesante porque el tipo dice, y es que Galileo hace eso y Kant hace lo mismo.
Pero entonces Galileo lo hace en una faceta muy diferente, porque Galileo lo hace, digamos, Kant lo hace con respecto a las instituciones. No sé si se recuerdan que Kant dice que cómo es posible que a las instituciones religiosas no se les pueda juzgar por estar en el nivel en el que están, y Kant habla un poco de cómo la religión debería ser algo personal y no algo general. O sea, que la religión no debería de regir nuestro proceso de pensamiento respecto al espíritu, respecto a Dios, sino que cada uno debería decidir eso. ¿Sí estamos? En ese juego. Y eso viene de ¿qué? Como lo decía él mismo, como una revolución copernicana de una visión filosófica, ético-moral de la religión. ¿Sí estamos? Entonces, esa parte del libro es bien interesante y es muy punzante. De hecho, es muy punzante ese comentario. ¿Sí estamos? Y hay una cosa que es bien interesante, porque él dice, mire que cuando Galileo se libera o empieza a liberarse de esa presión religiosa, aunque Galileo la sufrió, ¿no? Porque ustedes saben que Galileo fue condenado a prisión de por vida, ¿cierto? Vivió solo 9 años en su casa, encarcelado, sin poder salir, sin poder hacer absolutamente nada. Cualquier cosa que dijera, escribiera o tal, siempre sería revisada para que no tuviera nada de consecuencias copernicanas ni nada de ese estilo, para no hacerle más mella a la religión. O sea, la religión se da cuenta de que esas ideas que están votando esos manes no son ¿qué? No son prudentes para mantener el status quo que hay establecido en ese momento. ¿Sí estamos? Entonces, ese juego es bien interesante. Hay algo importante, y es que a Galileo le permiten escribir, y de hecho Galileo tiene un documento de un clérigo que le firma, o sea, alguien poderoso en la iglesia que le firma y le dice, mi hermano, puedes hablar de Copérnico, siempre y cuando siempre adviertas que es una hipótesis. Y cuando lo llevan a juicio, el man tiene eso en su poder, pero curiosamente el man nunca usó eso en el juicio. O sea, no sé por qué razón, motivo, circunstancia, pero el tipo nunca usó eso en el juicio para defenderse. Sin embargo, lo juzgaron por eso. ¿Sí estamos? Claro que la gente que ha leído a Galileo sabe que Galileo es muy ¿qué? No, me refiero, Galileo es muy desafiante. Galileo es una persona que es desafiante cuando escribe lo que escribe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él tiene un libro donde, es que no me acuerdo ahorita el título, donde hay 3 personajes que discuten cosas sobre el mundo, sobre la visión del mundo, sobre el sistema del mundo. Y una de las personas es una persona neutral que dirige la conversación, y hay una persona que es completamente cerrada y sesgada en su mente a cualquier idea nueva. Y está él, pues tiene otro nombre, pero él es Galileo, representado en un personaje ficticio. Y él hace una novela, un discurso ahí entre los 3, ¿sí? Y como siempre este tipo ¿cómo se diría eso? Aturde, o acaba las ideas de esta persona que tiene una visión completamente religiosa y dogmática de las cosas, con experimentos y con ideas muy punzantes. Por eso Galileo termina donde termina. ¿Sí estamos? Porque es que el tipo se pone en un juego muy complicado ahí. ¿Qué es lo interesante de Galileo? Que es capaz de romper la estructura mental, el esquema mental que está definido en ese momento. Porque es que en ese momento pasa que Aristóteles, es un juego muy del pasado. Miren que me estoy volviendo casi al inicio del curso, porque es un juego que inicia con ¿quiénes? Con los de siempre. ¿Quiénes? Con los griegos. Empieza allá, y entonces Aristóteles habla de un poder máximo, único y sin igual, que rige todas las esferas que están alrededor de la Tierra. ¿Sí estamos? E incluso aprovechándose de esa idea, el cristianismo empieza a estructurar una visión del mundo, fundamentado en las ideas de ¿qué? De Aristóteles. Y Galileo no se da cuenta cuando dirige el telescopio, cuando empieza a notar que el único objeto alrededor del cual giran las cosas no es la Tierra, sino hay otros objetos que tienen objetos girando alrededor. Empieza a hacer mella, empieza a romper esa estructura. Por eso es que este tipo habla de la muerte de Dios. Es una muerte, no es que venga, lo matamos, no, ¿cierto? Sino es una muerte figurada respecto a la estructura, digamos, religiosa que tiene. Y hay algo importante que ahí dice de la visión eurocentrista de todo, ¿no? Recordando que nosotros, creo que aquí lo hemos discutido miles de veces, y es que todo esto es una visión que eurocentrista, o sea, todo lo que hemos hecho está girando en torno a Europa. O sea, aquí nadie habló de Asia, nadie habló de África, nadie habló de nada.
solo hablamos de la visión europea del conocimiento, que es la visión de conocimiento que nosotros tenemos clavados acá. No importa qué pase, es muy difícil que nosotros no estemos clavados con la visión eurocentrista, incluyendo la visión religiosa. ¿Sí estamos? Entonces por eso es que es bien fuerte, digamos, esa parte de Galileo, ¿sí? Más como creador del método científico y como creador de todas esas cosas, está ese acto inocente de romper esa estructura, religiosa. ¿Sí estamos? Y entonces, volviendo a Nietzsche, hay un momento en que el tipo habla de otra cosa, que es lo que se llama el superhombre, el superyo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de libro nos dice, oiga, mire, lo que pasa es que después de que, bueno, se rompe esa estructura religiosa y la ciencia toma el poder, de alguna forma, entonces el hombre se libera de una trampa mortal, de una trampa que si habla, que si no piensa, pues lo hace morir, ¿no? Porque ustedes saben que la Inquisición, al que está fuera de esa visión, ¿qué le hace? Lo elimina, ¿estamos de acuerdo? Entonces se mete en otra visión el hombre, en la visión de ¿qué? De la ciencia, de que la ciencia tiene el poder de explicar muchas cosas. Además que hay algo chévere que el man dice, pues de pronto sería chévere mirar otras culturas y leer como otras filosofías, porque el hombre dice que la única cultura, la única, digamos, cultura eurocentrista o latina, pues esta región de Occidente es que tiene una visión de querer saber la verdad, de estar en busca de ¿qué? De la verdad. Que si uno va y mira las otras culturas, de pronto no están tan desesperadas ni tienen ese afán tan grande por conocer la verdad, como está la cultura eurocentrista. O sea, en este caso, pues nosotros con la religión o con la ciencia. ¿Sí estamos? Entonces eso es bien chévere porque bajo ese efecto el hombre dice que en ese afán nosotros nos libramos de un yugo que es el de la religión y nos metemos en otro camino, que es el camino de la ciencia. Y cómo llega un punto a la ciencia a tener tanta validez, tanto poder, como lo hemos demostrado en el juego que hemos ido jugando, que entonces aparecen unas personas, unos adeptos que empiezan a hablar del positivismo científico. Y cómo el conocimiento científico podría cubrir prácticamente todas las esferas de ¿qué? Del conocimiento y dar certeza y verdad de esas esferas. ¿Sí estamos? Y ese es el punto donde este tipo nos lleva. No estoy diciendo que sea cierto, no tengo idea. Solo estoy comentando lo que el tipo nos comenta. ¿Sí estamos? Y en ese punto entonces el tipo llega y dice, oiga, bueno, ya como la ciencia está en esa estructura, entonces empiezan a aparecer nuevos modelos científicos aplicados a una cosa. Lástima no leyeron para que hayan visto la diferencia entre ciencia y técnica, por ejemplo. Entre ciencia y tecnología. Un poco, porque el tipo al final del documento nos habla un poco de eso. Pero el caso es que el hombre nos muestra es que la ciencia entonces empieza a trabajar en pro de una cosa, de que la ciencia sea aplicada, de que la ciencia esté ¿dónde? En la industria. Y particularmente hace un comentario que pues yo nunca he leído, estoy asumiendo que la fuente es fidedigna, y es cuando Bacon plantea lo del método científico y cómo Bacon está interesado, eso dice el hombre, en que la ciencia se aplique en la industria. O sea, en hacer procesos más eficientes, ¿cierto? En crear máquinas más rápidamente, bueno, todo lo que nosotros vivimos en la actualidad. Entonces el hombre dice que sin querer, y eso me parece interesante porque nunca lo había pensado de esa manera, pues hasta que leo esto, obviamente habrá que leer más como para poder mirar, y es que la ciencia nos lleva a unas nuevas prisiones que no nos damos cuenta, como por ejemplo asociado a la economía, al poder monetario, al poder industrial, al poder de esas cosas, y la ciencia trabajando en pro de ¿qué? De mejorar y mejorar y mejorar ese tipo de estructuras, que obviamente eso le genera una especie de prisiones a los que estamos inmersos en ese tipo de estructura. ¿Sí estamos? Es interesante porque nunca había visto esa visión. Y entonces, cuando Nietzsche bota la idea del superhombre, está hablando de nosotros, de esto que estamos haciendo. Y el hombre está preocupado, claro que Nietzsche no es de mis favoritos, pero el hombre está preocupado porque el hombre está cayendo en ese camino, en un camino que él siente que es otra vez una nueva prisión. O sea, por eso él dice, entonces, matamos a Dios y ahora nos metemos con el superhombre. Entonces ahora estamos embalados o metidos dentro de esa
dentro de esa estructura, dentro de esa idea. Eso es lo que nos plantea el hombre del libro. Y al final, ya del documento, del texto, ¿sí? El hombre nos dice, oiga, mire que al final la ciencia termina trabajando para la técnica o la tecnología, aunque lo positivo de esa relación es que la tecnología puede volver a trabajar ¿para quién? Para la ciencia y hacer un proceso cíclico. Les voy a decir algo, y eso sí se los voy a decir en serio y riéndome de ustedes, que a veces me parece positivo y divertido, y es, me parece muy triste que no hayan leído, más allá porque a mí no me da pena confesarlo, pero yo tengo una mente de memoria muy salvaje y presumo de tenerla, y es que yo leí ese documento, lo leí hace 2 horas y lo leí todo, y no necesité más sino 2 horas para poder hacer un resumen de este carreto que les estoy echando. Entonces cuando yo lo miro a usted le digo, ¿usted lo leyó? Y usted me dice, no, y yo le digo, joder, pero es que le di un buen tiempo para leerlo. Pues si bien creo que ya el lunes lo dejé allá y dije, bueno, vamos a ver. Y sí, yo lo leí hace, no sé, 2, 3 horas y ya, y ahí lo tengo y le hago un resumen a usted. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo requiere usted para leer eso? ¿3 días? ¿5 días? ¿Una semana? ¿Ah? O sea, eso sí me parece bastante jocoso. Si estamos, porque miren, yo me presumo de decir, yo tengo un compromiso con ustedes y yo me tomo el tiempo de cumplirlo bien o mal. Yo no sé si eso sea realmente ético, moral, y pararse aquí y decirle a la gente, lo leí hace 2 horas. No sé, de pronto sea muy antiético y antimoral y me siento muy mal. Bueno, que eso yo lo supero rápido. Pero realmente el punto es que si eso es antiético, es antimoral, entonces no sé si lo que ustedes hacen es más antiético o antimoral que lo que estoy haciendo yo en este momento. Pero particularmente me parece penoso que gente a punto de graduarse, gente que va a la mitad del proceso, se atreva a mirarlo a uno a la cara, sonreír y decir, es que yo no lo leí. No, eso me parece bastante deprimente.